Ese día transcurrió de manera rutinaria. Esa mañana, Pedro, mi marido, salió temprano para asistir a una reunión crucial en su trabajo. La residencia mostraba una calma inusual, casi deshabitada, y experimentaba esa sensación de estar solo que me acompañaba desde que él comenzó a laborar extensas jornadas. Había decidido mantenerme entretenida, ya sea preparando carteles o disfrutando de una serie, aunque en realidad era consciente de que anhelaba algo distinto, algo fresco que sacudiera esta monotonía diaria. En ese momento, se escuchó la campana de la entrada. Llena de asombro, me dirigí hacia la puerta y me encontré con Tomás, el hermano menor de mi esposo, de pie con su característica sonrisa encantadora. Al llegar a la zona, decidió acercarse para hacerle compañía, quitándose las gafas de sol y colocándolas en la cabeza. La espontaneidad y el buen humor eran rasgos destacados de Tomás. A pesar de su tendencia a ser un poco desafiante en ocasiones, siempre me agradó su compañía. Estuvimos charlando un poco en la sala. Me consultó acerca de Pedro y después empezó a relatarme sus más recientes experiencias. Un recorrido en automóvil junto a amigos, sus compromisos laborales y algunas historias entretenidas. Poseía la habilidad de convertir cada charla en una experiencia animada, soltando risas con sus chistes. De pronto, se detuvo bruscamente y me observó con gravedad. «Se te ve algo nerviosa. ¿Qué te parece si salimos a dar un paseo un rato? El clima está agradable y sería beneficioso para ti. Me sorprendió tu propuesta. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de salir? Realiza un corte en la tela. Después de todo, sin embargo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Antes de dar contestación, hizo una sugerencia. ¿Qué te parece si nos acercamos a la costa? Se encuentra a 1 hora de distancia y la brisa fresca te sentará de maravilla. Al principio, tuve mis reservas sobre la idea de pasar el día a solas con Tomás. A pesar de ser mi cuñado, me resultaba poco común. A pesar de ello, continuó con esa atracción irresistible que le definía. Adelante, no tiene mayor complicación, es simplemente una reunión familiar entre cuñados. Pedro no estaría en desacuerdo, ¿verdad? Al final, me rendí. Quizás fue debido a la necesidad de huir de esa residencia desolada o quizás de manera inconsciente buscaba cambiar cierta monotonía. Después de unos minutos, ya había organizado una bolsa con una toalla y un libro, y nos pusimos en marcha. Durante el recorrido, se mantuvo un ambiente tranquilo. Tomás no dejaba de hablar, trayendo a la memoria momentos de su niñez junto a Pedro y sacándome más de una carcajada. No obstante, en ocasiones notaba un matiz diferente en sus expresiones, una especie de interés hacia mí que apenas se podía notar pero que era genuino. ¿Todo fue producto de mi mente? Tenía dudas. Al llegar a la costa, el sol resplandecía en lo alto. Al instante, el aire del mar me llenó de energía. Pensé brevemente que este paseo sería solo una pequeña aventura, tal como me había asegurado, pero en realidad no podía anticipar lo que sucedería a continuación. La playa se encontraba prácticamente vacía, lo que contribuía a crear un ambiente tranquilo. Hallamos un lugar apartado, alejado de miradas indiscretas, para ubicar nuestros objetos. Tomás colocó su toalla al lado de la mía y se tumbó con los brazos detrás de la cabeza, observando el cielo con una sonrisa de contento. Todo correcto, ¿verdad? Expresó la necesidad de tranquilidad, alejándose de las tensiones cotidianas, al cerrar los ojos. Concordé en silencio mientras permitía que el viento marino acariciara mi cara. Todo lucía ideal por un momento, sin embargo, enseguida el ambiente comenzó a transformarse. Tomás se puso de pie, mostrando una actitud más alerta. Su mirada se extendió, como si estuviera intentando desvelar un misterio que ni siquiera yo era consciente de ocultar. Pedro es afortunado de contar contigo, susurró en voz baja, apenas audible. Me sorprendieron mucho las palabras que dijo. Riendo nerviosamente, intenté cambiar el rumbo de la charla. Contesté que solo estaba siendo amable, pero él continuó insistiendo. Estoy siendo sincero. Eres único, algo especial en esta ocasión. Mostraba un matiz diferente, más acentuado. Experimentaba como una barrera invisible entre nosotros disminuía gradualmente. Intenté enfocar mi atención en diferentes aspectos, como el murmullo del mar o los chillidos distantes de las aves marinas. Sin embargo, su mirada penetrante siempre lograba captar mi atención. Tras un instante, se puso de pie y sugirió dar un paseo a lo largo de la costa. Al fin, dio su conformidad. Avanzamos en silencio, con nuestros pies sumergidos en el agua. Cada vez que una ola llegaba, sentía como mis pensamientos se desvanecían, aunque en mi interior persistía una sensación de inquietud. En ese momento, de repente se detuvo y formuló una pregunta que perturbó la delicada calma que había logrado recobrar.
¿Te sientes contento? La interrogante, aunque sencilla, me dejó desconcertada. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor contestación. ¿En verdad soy así? Junto a Pedro. ¿Qué opinas de la vida que hemos edificado? Tomás me observaba detenidamente, como si intentara descubrir algo en mis respuestas que yo prefería ocultar. La interrogante persistía en mi mente como una ola que se resistía a desaparecer. ¿Te sientes contento /diagonal a? Las palabras swing, simples pero increíblemente poderosas, provocaron una tormenta en mi interior. Traté de contestar con una sonrisa disimulada, pero Tomás no fue engañado. Después de un breve lapso sin palabras, comentó, no es necesario que contestes, ya lo tienes claro. Emitía un tono suave y reconfortante. Continuamos nuestro paseo por la playa, sin embargo, el ambiente se había transformado. Aquella salida que en un principio era sencilla, ahora se percibía llena de una emoción intensa e inesperada. Al final, susurró ¿y qué hay de él? No tengo idea. Detuvo su paso y se volteó en mi dirección. Aunque no tengas conocimiento de ello, mereces experimentar la felicidad sin importar las circunstancias. Casi pierdo el equilibrio ante la mirada honesta y penetrante que me dirigió. Continuamos nuestro recorrido en completo silencio por unos instantes hasta que él retomó la conversación. Pedro es una persona amable, sin embargo, en ocasiones no logra percibir lo que tiene delante. Las palabras que dijo generaron en mí una combinación de malestar y tranquilidad. Mostraba ideas que yo no me animaba a verbalizar. Le contesté riendo nerviosamente, tratando de restar importancia a la situación, mientras él simplemente se encogía de hombros. En ocasiones resulta más sencillo observar las situaciones desde una perspectiva externa. Al volver a nuestras toallas, se podía sentir la tensión entre nosotros. Tomás se acomodó con las piernas entrecruzadas, observando detenidamente el horizonte. Miré de reojo, intentando comprender la situación que se desarrollaba. ¿Cómo es que en esta ocasión, esta partida, se percibía tan distinta a todas mis experiencias previas? De repente, sin avisar, agarró mi mano, con delicadeza, no de manera abrupta, sino con ternura, como si estuviera verificando que no se alejara. A pesar de que mi instinto me advertía que retirara la mano, algo en mi interior se resistió a moverse. Susurró que no estaba sola, su voz apenas perceptible sobre el murmullo de las olas, recordándole que contaba con apoyo. Las palabras que me dijo impactaron profundamente en mi ser. Durante un breve momento, tuve la sensación de contemplar una representación de mí misma desde su punto de vista. Una persona que se encuentra extraviada, abandonada, pero al mismo tiempo anhelada. Desperté de golpe, interrumpiendo ese instante. Expresé rápidamente mi intención de sumergir mis pies en el agua, desviando la vista para evitar la suya. Caminé hacia el mar anhelando que la sensación refrescante de las olas pudiera apaciguar las emociones tumultuosas que bullían en mi interior. Aun cuando dirigía la vista hacia el interminable horizonte, percibía constantemente su mirada fija en mí. Me sentía consumido por una combinación de remordimiento y deseo de saber. ¿Cuál sería el destino de esta jornada? La pregunta que me hacía seguía sonando en mi mente como una ola persistente que no cesa. ¿Te sientes contento? Las palabras de Drenia, sencillas pero increíblemente potentes, provocaron un torbellino de emociones en mi ser. Intenté disimular con una sonrisa, pero Tomás no cayó en la trampa. Después de un breve lapso sin palabras, comentó, no es necesario que contestes, tú ya lo tienes claro. Emitía un tono suave y reconfortante con su voz. Continuamos nuestro paseo por la costa, sin embargo, el ambiente se transformó. Aquello que en un principio era una actividad sencilla, ahora se percibía con una profundidad emocional inesperada. Al final, susurró en voz baja. ¿Qué es lo que quiere él? No tengo idea. Detuvo su paso y volteó en mi dirección. No importa no tener esa información, pero tienes derecho a la felicidad, sin importar las circunstancias. La mirada sincera de sus ojos brillaba de forma perturbadora, llegando a hacerme creer que todo a nuestro alrededor se había detenido por un momento. De repente, colocó suavemente una mano en mi brazo, como si fuera tímido, sin avisar. En ocasiones, simplemente requerimos experimentar que nos toman en cuenta. Me tomó por sorpresa su actitud. Por un lado, sentía el impulso de dar marcha atrás, pero por otro, una fuerza interior me empujaba hacia él. Tomás se aproximó con cautela, como si tuviera miedo de asustarme. Justo cuando iba a responder, su cara estaba tan próxima a la mía que percibía su aliento tibio acariciando mi piel. Así que decidió atravesar la separación que existía entre nosotros. Los labios temblorosos se acercaron a los míos,
como si plantearan una interrogante sin palabras. Tuve la oportunidad de intervenir o expresar algo, pero opté por quedarme en silencio. El beso era delicado, cargado de una emoción que parecía prohibida y atractiva al mismo tiempo. Al alejarse ligeramente, me observó fijamente, esperando una respuesta que no sabía cómo proporcionarle. Antes de que lograra articular palabra, susurró: pido disculpas, desconozco qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, en mi interior tenía la certeza de que no había cometido un error, y también era consciente de que no me había opuesto. Permanecimos de pie en ese lugar, observando la arena debajo de nosotros, como si el silencio tuviera el poder de eliminar lo sucedido recientemente. No obstante, algo se había transformado de manera irreversible. Al dirigirme hacia el mar, anhelaba que el agua gélida apaciguara la pasión que bullía en mi ser. Sin embargo, percibía aún el calor de sus besos en mis labios al sumergirme en las olas. El agua fría no lograba extinguir la sensación de calor que me invadía por completo. Tenía la mente confusa, pero algo se destacaba con claridad. El beso había traspasado una frontera que nunca pensé que atravesaría. De pronto, escuché el sonido de pasos que venían desde mi espalda. Antes de voltearme, reconocí de inmediato a Tomás. Era evidente su presencia, y al detenerse tan cerca de mí, no pude contener un escalofrío. En esta ocasión, no debido a las bajas temperaturas. Su voz, llena de remordimiento y anhelo entrelazados, susurró que no era apropiado. Mientras pedía perdón, la mirada revelaba una narración totalmente opuesta. Giré, preparada para contestar, pero las palabras no parecían tener sentido. Una fuerza misteriosa nos impulsaba a acercarnos, como si resultara inevitable ceder ante ella. Antes de tener la oportunidad de meditar sobre su significado, sujetó mi rostro con sus manos, sus dedos temblaban ligeramente. ¿Me estoy excediendo?, preguntó en un susurro, acercándose a mis labios. En esta ocasión, no existieron incertidumbres. Nuestros labios se unieron en un beso que se distinguía claramente de los anteriores. Tenía una mayor profundidad, una urgencia más intensa, como si estuviéramos tratando de colmar un enorme vacío. Las manos recorrieron suavemente desde mis mejillas hasta mis hombros, siguiendo hacia mi cintura y acercándome hacia él. El ruido de las olas desapareció, al igual que todo lo que nos rodeaba. En este preciso momento final, en esta pausa temporal, todo parecía factible, incluso lo que estaba vetado. Al final, me alejé con dificultad, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente. Aunque apenas escuchaban, logré captar sus palabras. Tomás, esto no es posible. Estoy consciente, contestó, con una mirada nerviosa pero firme, no puedo pasar por alto lo que siento hacia ti. Las palabras que dijo me impactaron por completo. ¿De qué manera habíamos alcanzado este punto? Una jornada en la costa fue suficiente para alterar por completo todo lo que pensaba conocer acerca de mi existencia, mi relación matrimonial y mi propia persona. Decidí alejarme de él y regresar hacia las toallas, con la esperanza de que al distanciarnos, la situación se tranquilizara. Cada vez que avanzaba, percibía cómo me observaba, con una intensidad comparable a una promesa no cumplida. Al volver a nuestras toallas, el silencio se había transformado en una barrera casi palpable que nos separaba. Aunque Tomás guardaba silencio, su expresión facial revelaba un tumulto de sentimientos. Deseaba entablar una conversación para aliviar la tensión que nos envolvía, sin embargo, las palabras no parecían tener efecto alguno. Al caer la tarde, el sol se inclinaba hacia el horizonte, iluminando la playa con una tenue y tranquila luz dorada. A pesar de todo, en mi interior predominaba el desorden. Era consciente de que lo sucedido no era algo que debería haber ocurrido. Sin embargo, le resultaba imposible contradecir la realidad. La intensidad con la que correspondió a su beso igualó la pasión con la que él lo había comenzado. De repente, Tomás se puso de pie. Con una voz áspera y llena de sentimientos, expresó la necesidad de marcharnos. Asentí en silencio, pensando en las palabras que quería transmitirle. Justo cuando me disponía a irme, él agarró mi muñeca. «Detente», expresó, con la mirada fija en la mía. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, me di cuenta de que aún guardaba un mensaje por compartir. Se aproximó en exceso. A pesar de que mi corazón latía rápido, me mantuve sin moverme. Con voz insegura, Dreni expresó: «Entiendo que la situación es difícil y que no está bien. Lo que existe entre nosotros es innegable». Tenía la intención de expresar mi desacuerdo, de corregirla, pero antes de que pudiera articular palabra, volvió a besarme. Este beso marcaba una distinción con los besos anteriores. Con una sensación de angustia, como si estuviera tratando de retener algo que estaba a punto de escaparse. En esta ocasión,
no pude contenerme. Dejé que las emociones me llevaran en su corriente. Las manos de ella, fuertes pero suaves, acariciaron mis brazos y se colocaron en mi cintura, acercándome más hacia él. A pesar de que mi mente insistía en que lo detuviera y me apartara, mi cuerpo se resistía a obedecer. Al separarse nuestros labios al fin, me faltaba el aliento. Le dije en voz baja a Tomás que no era posible, expresando mi confusión y temor. Contestó afirmativamente mientras inclinaba su cabeza hacia la mía. Sin embargo, no puedo parar en este momento. Experimenté la urgencia de llorar, sin embargo, me contuve. Di un paso hacia atrás, interrumpiendo el contacto físico entre los dos. Anuncié mi partida con determinación en mi tono de voz, aunque este denotaba cierto temblor. No hubo ninguna insistencia por parte de él. Acepto, voy contigo de vuelta, expresó. En un profundo silencio se desarrolló la escena, solo interrumpido por el murmullo distante del mar y el trinar de las aves. Sin embargo, en medio de ese silencio, percibía la tensión entre nosotros, tan evidente que resultaba casi sofocante. Estaba consciente de que esa jornada quedaría grabada de forma imborrable en nuestro destino. Era imposible eliminar lo ocurrido y pronto enfrentaríamos las repercusiones de nuestras acciones. Al llegar a la casa, la noche empezaba a caer, creando un ambiente sereno y callado en todo el barrio. Tomás detuvo el motor, pero ninguno de los dos cambió de posición. Dentro del automóvil reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el suave sonido del reloj en el panel. Notaba cómo me observaba, pero no me animaba a voltear. Aún sentía la aceleración de mi corazón y una sensación de ardor en la zona donde él había puesto sus manos. Cada detalle dentro de ese automóvil parecía estar lleno de memorias recientes que resultaban inolvidables. Al final, susurré un agradecimiento por la jornada, rompiendo así la quietud. Mi voz se escuchaba débil y titubeante, como si tuviera miedo de despertar sentimientos que intentaba ocultar con desesperación. Con una voz cargada de sugerencias que me estremecieron, él contestó, igualmente, agradezco todo. Justo antes de abrir la puerta para irnos, puso su mano sobre la mía. Quedé paralizado por ese sencillo acto y contuve el aliento. Con un tono serio, empezó a decir, presta atención. Aunque no debería haber ocurrido, no lamento nada, ni siquiera un instante. La sinceridad y la valentía se entrelazaban en sus expresiones. Al final, volví mi rostro hacia él y me topé con su penetrante mirada. Le susurré a Tomás que era necesario poner fin a esa situación. Aunque asintió, la mirada que reflejaban sus ojos revelaba una historia distinta. Si es tu deseo, aceptaré tu elección, pero es importante que seas sincera contigo misma. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Acertaste de lleno con tus palabras. Me encontraba indeciso sobre mis preferencias. Una parte de mí se encontraba llena de temor ante la posibilidad de arruinar todo lo que había edificado, mientras que otra parte más interna ansiaba entregarse a sus emociones. Tomás se inclinó un poco, disminuyendo la separación entre nosotros. Fijó sus ojos en mis labios y supe lo que estaba por ocurrir. Antes de llevarlo a cabo, de forma pausada y con cierta timidez, inclinó su cabeza y me regaló un último beso delicado, pero lleno de sentimientos. No lo he descartado. El beso tenía la apariencia de una despedida en silencio, como una manera de concluir ese instante, manteniendo la posibilidad de un mañana incierto. Al separarse nuestros labios, una lágrima surcó mi rostro. Susurré un saludo de buenas noches a Tomás. Mientras se distanciaba, su fragancia aún perduraba en el aire al entrar en mi hogar, resonando su voz y recordando la calidez de sus besos. En la sala me aguardaba mi marido con una expresión fatigada en su semblante. ¿Cómo ha sido tu día? Drenia hizo una pregunta sin darse cuenta de la tormenta que se agitaba en mi interior. Contesté afirmativamente mientras dibujaba una sonrisa que no mostraba la verdad en absoluto. En mi interior, tenía la certeza de que las cosas ya no serían como antes. En los días que siguieron, se vivió una extraña combinación entre lo cotidiano y la inquietud. Aunque la rutina se había restablecido en apariencia, en realidad todo había experimentado transformaciones. Cada instante junto a mi marido me hacía revivir lo sucedido, y al cruzar miradas con él, la carga de la culpa se intensificaba en mi interior. El beso que recibí y la mirada de Tomás se quedaron grabados en mi memoria. Era acertado, existía algo entre nosotros, algo que no podíamos admitir, algo que, de alguna manera, continuaba ardiendo en mi interior. Era consciente de la necesidad de apartar a Tomás de mi mente, sin embargo, cada vez que su imagen surgía, volvía a experimentar aquel momento. Los labios de ella, su tacto en mi piel, la intensidad de ese instante juntos, una chispa que ansiaba ser avivada.
En una ocasión nocturna, cuando mi esposo se encontraba en una reunión que se prolongaba, me llegó un mensaje de Tomás. Escribíamos: es imposible pasar por alto lo que sucede entre nosotros. Comprendo que experimentas los mismos sentimientos. Me resultó difícil saber cuál era la mejor forma de responder ante la situación. Mi corazón palpitaba intensamente, consciente de que ya no había marcha atrás. Contestar implicaba poner en juego todo. Dejar de contestar solo empeoraría la situación. Le hice una llamada apenas unos instantes más tarde. Su tono resonó en el ambiente hogareño, suave pero con un fuerte matiz de pasión. Pregunta si te ha echado de menos, susurró como si estuviera revelando un secreto. Siento que estoy en una situación complicada, pero fui yo quien la creó. Tomás, esta situación no puede continuar de esta manera. Resulta sumamente arriesgado, extremadamente peligroso. Exhaló con pesar, aunque percibía que no estaba listo para darse por vencido. Sus palabras resonaron en mi cabeza cuando me planteó la posibilidad de no arriesgarlo todo. ¿Es conveniente continuar sin causar estragos? Si algo le sucediera a mi esposo, lo perdería todo, sería como si mi mundo se desmoronara por completo. Sin embargo, en mi interior persistía un deseo de sucumbir a esta tentación. Una parte de ella cobraba vida, más intensa que nunca, cuando estaba entre los brazos de Tomás. Al día siguiente, me hallé sin compañía en mi hogar, sosteniendo el teléfono, reflexionando sobre la situación y cuestionándome acerca de cuál sería la mejor acción a tomar, cuando de repente, una idea fugaz surcó mis pensamientos. Estoy preparada para afrontar las repercusiones de las decisiones que tomo. En una danza complicada se entrelazaban la incertidumbre, el anhelo y el remordimiento, aunque en su interior tenía claro que ya no había vuelta atrás. Al colocar el teléfono en la mesa, mi mente ya estaba concentrada en los siguientes pasos a seguir. Las repercusiones eran ineludibles, todo cambiaría irremediablemente. A medida que transcurrían los días, la carga de mis elecciones se tornaba cada vez más agobiante. Cada vez que posaba la mirada en mi esposo, la culpabilidad me invadía por completo. Sin embargo, al mismo tiempo, resonaba en mi mente un impulso que me llevaba hacia Tomás, hacia esa pasión inevitable. Después de una semana de lucha interna, finalmente he llegado a una conclusión. No era la opción acertada ni la errónea, pero la elección me pertenecía. Me comuniqué con Tomás y le expresé mi deseo de encontrarnos para resolver cualquier malentendido. Una vez concretada esta reunión en persona, supe que no habría vuelta atrás. Desconocía lo que el porvenir nos tenía preparado, sin embargo, esta narración no podía permanecer en pausa eternamente. La seducción, el anhelo, me habían atrapado en un laberinto sin salida visible. En el momento en que nos vimos, experimenté una mezcla de nerviosismo, emoción y miedo. En una calle poco llamativa, Tomás aguardaba mi llegada en un acogedor café. Al observarlo, algo en mi interior estalló. Me aproximé a él en silencio y tomé asiento frente a su presencia. No desperdició ni un solo minuto. ¿Cuál es tu deseo en este momento? Con la mirada clavada en la mía, Component Placement formuló su pregunta. Tenía plena conciencia de que la elección que hiciera tendría un impacto significativo en mi vida, por lo tanto, en ese momento determiné mi curso de acción. Inicié expresando mi incapacidad para continuar bajo la influencia de mis anhelos personales, aunque las palabras no lograron salir de mi boca. Estaba completamente seguro de que no quedaba espacio para cuestionamientos. Comencé diciendo quisiera, pero luego las palabras se detuvieron en el aire. Terminé diciendo que era hora de ser sinceros el uno con el otro. Con una mirada intensa y un destello de entendimiento en sus ojos, nos aventuramos en la mayor osadía en aquel café desconocido, experimentar nuestra propia realidad, sin importar las repercusiones que pueda traer consigo. Y de esta manera, compañeros, ha continuado el relato de este amor prohibido, la seducción y elecciones que no se pueden deshacer. Sin duda, esto marca el inicio de un recorrido que transformará numerosas existencias. Los misterios, las elecciones, los anhelos, están a punto de experimentar un cambio sorprendente. Si disfrutaste de este relato y te mantuvo en suspenso, no puedes perderte lo que está por llegar. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir tus opiniones con nosotros. Comparte tus impresiones sobre este relato con nosotros y anímate a compartirlo con tus seres queridos. Descubriremos nuevas revelaciones juntos, experimentando emociones fuertes y sorpresas inesperadas. Agradecemos su presencia y esperamos verle de nuevo muy pronto para la siguiente parte. No dejes pasar esta oportunidad, lo más destacado está en camino.